Muy bien, aquí Sí. estamos con Fernando Fraquelli para hablar de los temas de actualidad con un invitado muy especial que tiene que ver con la política exterior. Claro, y el tema tiene que ver con Malvinas, Claro. no solo el planteo que hizo el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la sede de Naciones Unidas, Sí. y vamos a ver qué es lo que quiere decir cuando se habla también en Naciones Unidas, sino también que se vuelve a instalar la discusión sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Ni más ni menos que con el embajador Petrella. Él es ex vicecanciller y hizo toda su carrera en Naciones Unidas, por lo tanto, un hombre conocedor del terreno, como poco. Fernando, embajador, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por su invitación. Bueno, antes que nada, una precisión acerca de todo este cruce que la prensa lo muestra, según la editorial, por supuesto, como una situación de que la canciller sale al cruce de declaraciones del presidente hablando de este encuentro con Theresa May y la palabra soberanía en las conversaciones con Gran Bretaña. Mire, yo me atendría a lo más concreto. El presidente Macri se entrevistó con David Cameron a los pocos meses de iniciar su mandato. Esto no tenía precedentes. Muchos presidentes argentinos tuvieron que trabajar años para verse con un premier británico y conversar de los problemas del Atlántico Sur. La canciller Malcorra estuvo en Londres varias veces con su contraparte hablando de estos temas. La primer ministro británico, la señora May, le mandó el 2 de agosto una carta muy cortés y muy atenta al presidente Macri, invitándolo a conversar de todos los temas que nos separan con madurez, para beneficio de todos, y proponiendo una agenda básicamente basada en hidrocarburos y en comunicaciones. Después de eso vino el viceministro británico, el señor Duncan, y conversó con el vicecanciller Forador y con la canciller Malcorra, y firmaron un comunicado conjunto muy extenso donde se tocan temas muy ambiciosos que serían la envidia de cualquier país. Son temas que hacen a la agenda internacional de este momento, que sabemos que es muy dinámica y muy complicada. Además, hay un segmento al final que toca el tema del Atlántico Sur, proponiendo también hablar de comunicaciones y hablar de hidrocarburos. O sea que esta es la realidad concreta. Sobre esta realidad, el presidente Macri, en su discurso de ayer, que fue un discurso muy bien preparado, muy bien ejercitado, tanto en forma como en sustancia, como en actitud. El presidente habló los 15 minutos que le daba el reglamento, no se extendió, habló pausado, los intérpretes pudieron traducirlo, o sea que la gente entendió lo que el presidente decía. En cuanto al contenido, tocó los temas que hacen al interés argentino y algunos temas de naturaleza doméstica interna, y en cuanto a actitud lo hizo con tranquilidad, con calma, como una persona que está realmente muy segura de sí misma y muy convencida de lo que está haciendo. Y ahí tocó el tema de la soberanía, diciendo que tenemos que tratar de discutirlo de manera amistosa. Esto que parece una obviedad no lo es, porque los últimos 14 años hemos tenido un aislamiento respecto del Reino Unido, una serie de discusiones y de peleas que eran absolutamente innecesarias. Fíjese usted que la última reunión de alto nivel, a nivel de cancilleres, antes de que fuera Susana Malcorra, la tuvo Carlos Ruckauff, gobierno de Duhalde, año 2002. A partir de ese momento, con los ingleses, nos peleábamos prácticamente sin necesidad, porque de los países europeos, aquel que tiene más afinidad cultural, en materia de presencia y en cuestiones comerciales con los puntos de vista argentinos y del Mercosur y de América Latina es el Reino Unido, que no tiene los problemas agrícolas y todos esos problemas que impiden el avance concreto de la negociación Mercosur-Unión Europea. El presidente, terminado su discurso, tiene una entrevista con la señora May, una entrevista muy breve, de naturaleza totalmente informal, porque fue hecha durante un almuerzo. Ahora, ese almuerzo junta más de 80, 100 personas, todos personalidades, con sus cancilleres. No es fácil armar un almuerzo en ese sentido. No es que la gente se encuentre y dice cómo te va, viste que cómo está el día, te felicito, estuviste muy bien en el discurso. No, todo el mundo sabía que el encuentro entre el presidente Macri y la señora May tenía y tiene un simbolismo especial montado sobre todos estos antecedentes concretos, documentados, de el acercamiento y la convergencia argentino-británica en los últimos meses. Correcto. O sea que esto nos da un panorama optimista sobre el tema Malvinas, siempre a largo plazo. Hay que seguir discutiendo los aspectos que hacen a la economía de los isleños, porque eso es lo que les interesa y le interesa al Reino Unido. Y si actuamos con madurez, es muy probable
que antes, más temprano que tarde, la cuestión de soberanía se discuta. Bien. Embajador, ¿por qué hay tantas marchas y contramarchas en la política exterior argentina? ¿Y por qué no se toma desde la política, en definitiva, como una política de Estado, el tema Malvinas? Mire, yo tengo mi óptica, que no difiere de la suya, pero tiene matices. A partir de 1965, hasta la guerra, la Argentina tuvo una política de acercamiento a las islas, a punto tal que las islas eran prácticamente argentinas. No nos olvidemos que había maestras, que había combustible, que había aviones, que había becas. Es decir, los isleños no tenían pasaporte británico, para ir al Reino Unido tenían que pasar por la Argentina, eran nuestras. Tuvimos el desgraciadísimo episodio de la guerra en todos los aspectos, pero en el diplomático fue gravísimo, y después tuvimos un periodo de prácticamente estancamiento por las razones de todavía el recuerdo de la guerra. Cuando se restablecen las relaciones diplomáticas en 1989, bajo paraguas de soberanía, es decir, el Reino Unido volvió a reconocer que existía una disputa, en adelante hubo todo un periodo de grandes progresos en materias de comunicaciones, de seguridad, de pesca y de hidrocarburos, con sus altos y sus bajos, que duró hasta el gobierno del presidente Kirchner, que por razones que podrían ser entendibles o no, decidimos presentar una posición totalmente distinta. Y ahora estamos cambiando. O sea que lo anómalo en este proceso fueron los periodos, el periodo de la guerra y el periodo de confrontación de la gestión del presidente Kirchner. Y no olvidemos que la confrontación puede ser militar, política o diplomática, pero en cualquiera de esos aspectos aleja toda posibilidad de una negociación. Correcto. Embajador, el discurso dejó varios temas para también analizar, ¿no? Por un lado lo de Malvinas, pero también, por ejemplo, habló del narcotráfico, lo hizo casi al comienzo, habló también de las metas para la Argentina y habló del cambio climático. Nombró al Papa Francisco y dijo que era quizá el mayor desafío del planeta o de la humanidad ahora. Bueno, yo creo que en eso francamente dio en la tecla, porque el mundo de hoy es el planeta y la gente. En el medio hay una cantidad de instituciones valiosísimas, pero la verdad que lo más importante es el planeta y la gente está saltando el cerco de las instituciones, como estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, en los lugares donde la gente se está expresando. Y el tema del planeta es trágico, ¿verdad? Porque si no se hace algo rápidamente, leíamos el otro día que en Groenlandia apareció una base norteamericana porque se derritió el hielo. Sí, vaya a saber las cosas raras que van a aparecer si el hielo se derrite. Yo no sé si no será mejor que el hielo se quede donde está, porque las cosas que podrán aparecer. De modo tal que esos son los puntos importantes de la agenda. Ahora, ¿puede Argentina o no hacer una diferencia en esos temas? Bueno, ahí viene el interrogante. En los últimos 8 meses la Argentina recibió más visitantes importantes que un país importante recibe en un año. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que somos Gardel? Bueno, quiere decir que hay un gobierno que se preocupa, pero al mismo tiempo hay una comunidad internacional que reconoce la necesidad de que un país como la Argentina vuelva a tener protagonismo en aquellos aspectos para lo cual está realmente con condiciones. No olvidemos que sobre 193 países de Naciones Unidas, la Argentina es el país 20, el 18, el 22. Es el 8º país del mundo en superficie. Tiene tecnología nuclear al estado del arte, tiene satélites, es un país muy importante. El hecho que vuelva. Y la agenda internacional está hecha básicamente por 5 grandes elementos. Seguridad, que tiene que ver con lo nuclear, alimentos, energía, medio ambiente y ciencia y tecnología. Y la Argentina, si hace bien las cosas, puede jugar en primera, perdónenme el coloquialismo, en todos esos temas y contribuir a hacer una diferencia. Y esa es la razón por la que Argentina está en el G20 y a pesar de todos los problemas y las cuestiones financieras, el default y todos nuestros gruñidos y cosas, no fue sacada del G20 cuando había muchos candidatos para ocupar ese puesto. Por un segundo vuelvo a Malvinas, porque es muy interesante lo que acaba de decir, embajador. Es poco lo que nos recordamos o conocemos de cómo era nuestra relación antes de la guerra con el archipiélago, con la gente que vivía allí, con la cantidad de argentinos que trabajaba y vivía allí también. Por lo tanto, este sería como una vuelta a empezar a hablar de esos términos. Y también es difícil de entender cómo trabaja la diplomacia. Es tan fácil desde aquí decir cómo hablaron de explotación de hidrocarburos, pero cómo.
se van a llevar todo el dinero ellos. Es tan sencillo a veces cómo funciona la mente de uno cuando ve estos temas, cuando la diplomacia son otros los tiempos. ¿Cómo son esos acuerdos para tratados en este sentido cuando hay una distancia tan grande entre un país y otro? La hubo. Gracias. Mire, hay que empezar que entre Argentina y el Reino Unido hay una amistad natural. Entendamos, para las cosas que nos gusta y no nos gusta. El Reino Unido tuvo que ver con la independencia argentina. El Reino Unido tiene una presencia cultural muy grande en la Argentina. El Reino Unido es complementario con la Argentina, es decir, que este Brexit puede dar una oportunidad a América Latina y en particular a la Argentina muy grande. Podemos hacer, incluso ya se ha empezado a hablar de supuestos acuerdos de libre comercio, a pesar de que todo eso tiene que llevar mucho tiempo, ¿no? Es decir, hay una como una dinámica que nos acerca. Esto facilita las cosas. ¿Qué es lo que no facilita? Lo que no facilita es el precipitarse. Lo que no facilita es el lenguaje. Todos sabemos que detrás de estos acercamientos, entre otras cosas, está la cuestión de soberanía. Lo saben ellos. Cuando la señora May le manda esa carta al presidente, el Parlamento británico no salió a los gritos a decir: vas a entregar las Malvinas, te van a fumar, los argentinos te van a fumar, cosas por el estilo. No. Es la capacidad que tiene un ejecutivo de avanzar, sin perjuicio de cuando llegue el momento, conversar y incorporar al Parlamento. Entonces, ahí está claro que vamos avanzando. Ahora, ¿cómo tenemos que empezar? Tenemos que empezar por aquellos temas en los cuales la Argentina puede hacer una diferencia. Por eso, cuando se hicieron las relaciones diplomáticas en 1989, se empezó con el tema seguridad, que es lo que más importa, la seguridad en el Atlántico Sur. Es decir, que no haya piratería, que no haya pesca furtiva, que no haya cosas extrañas. Lo segundo fue petróleo, después fue pesca, donde se hicieron acuerdos complementarios de pesca, de cupos de pesca, se eliminó la pesca ilegal y finalmente los acuerdos de comunicaciones que tuvieron un enfoque embrionario, yo diría. En materia de petróleo se empezó bien, la Argentina económicamente a fines de los 90 estaba muy mal, los británicos que son hábiles y no son santos, hay que recordar que no hay santos en el sistema internacional, entonces empezaron a actuar unilateralmente y eso causó un enorme enojo a la Argentina, que no tiene la capacidad de réplica sobre el terreno en materia de exploración y explotación. Y bueno, después entramos en este periodo, pero hay que ser optimista y lo digo con el pleno convencimiento del clima que están dando las circunstancias. Embajador, muy amable, ha sido valiosísimo su aporte. Para Muchísimas gracias. Seguro. Realmente. Gracias, Fernando. Muchas gracias.